¿Qué es lo que ocurre cuando usted se congrega, cuando usted practica, comienza a practicar la oración? Quizás usted es una persona que ha tenido esos buenos tiempos de escuchar la explicación de versículos de las Sagradas Escrituras. O si usted es una persona que no tiene de estas cosas, hoy queremos decirle acerca de lo que Dios tiene para usted cuando nosotros nos acercamos a Dios. ¿Qué significa acercarse a Dios? ¿Cómo es que nos podemos acercar? ¿Y qué es lo que esperamos recibir cuando nosotros nos acercamos a Dios? Quiero que me acompañe, por favor. Hay una de las escrituras en Hebreos capítulo 11, donde va a encontrar la palabra acercamiento, el que se acerca a Dios. Tomamos la escritura, vamos a explicar un poco acerca de lo que significa acercarse a Dios, cómo nos acercamos a Dios y qué es lo que Dios tiene para usted, para mí, cuando nos acercamos. ¿Qué significa acercarse? Bien, Hebreos capítulo 11, en el versículo 1 hasta el versículo 6, dice la escritura: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algunas otras versiones dice que la fe es la sustancia de lo que se espera y también la seguridad de lo que no se ve. La seguridad nos habla de estabilidad, firmeza, es una declaración firme. Si utilizamos la palabra que en algunas versiones dice en la parte final del versículo 1, la fe es también la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción quiere decir, es estar convencidos de lo que no vemos. Y además comienza a dar un ejemplo de lo que es la conducta de las personas que en un tiempo, en su vida, en su relación con Dios, ellos tuvieron esta oportunidad de creer, de estar convencidos. Entonces el versículo 2 dice, porque por ella, o sea, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Y los antiguos nos habla de personas que en el pasado pudieron entender la necesidad de creer, de vivir creyendo, de vivir con fe. Ahora dice que el resultado de la fe, lo que produce la fe, lo que causa, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado. Otra versión dice, entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Luego un ejemplo más específico y otro más habla de, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía habla. Otra versión dice, y estando muerto, sigue hablando por medio de su fe. Otro ejemplo, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Quiero que lea otra vez el versículo 6 conmigo. Y sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, usted observa que cuando el escritor de los Hebreos, para hacerle un resumen, comenzó declarando acerca de la existencia de Dios y cómo es que Dios comenzó a hablar en diferentes tiempos, de diferentes maneras. En otros tiempos dice que habló a los padres hablando acerca de los antepasados de la nación de Israel llamados patriarcas. Dice que habló por medio de los profetas. La Biblia enseña y dice que Dios es Dios que habla muchas veces y de diferentes maneras. Esto ya nos ayuda a entender a usted y a mí que Dios puede hablar a una persona adulta a través de sueños, visiones, en sueños. Para otros Dios puede hablar a través de no estando dormido, y abre esa dimensión, esa esfera, esa área espiritual, porque no es natural. Y el Señor puede mostrar también acontecimientos, puede mostrar también parte de lo que es su deseo en una vida personal, en una vida matrimonial. A otros en este tiempo y a través de las Escrituras tenemos el ejemplo de cómo Dios ha hablado incluso a los jóvenes como Samuel, que le habló con la voz audible. No estaba dormido Samuel, y dice que estaba en el templo. Ahí era él un servidor del sacerdote Elí, y dice que en 3 ocasiones escuchó la voz de Dios. Elí le dijo la segunda vez: si vuelven a llamarte, responde: heme aquí, tu siervo escucha. Y fue en la 3ª ocasión cuando Samuel se dio cuenta de que el que le estaba hablando era Dios. Él no le conocía, no había tenido entendimiento de lo que era la palabra del Señor. Él era un servidor. Estaba aprendiendo cómo desarrollaban las funciones en el templo, aunque él nada más estaba atento a las necesidades que le expresaba Elí. Cuando conoció que el Señor Dios habla y habla personalmente, y recibió un mensaje de eventos futuros, una profecía, entonces su vida fue transformada. Claramente que Elí le preguntó y le dijo: ¿qué es lo que te habló el Señor? Se lo dijo, y de ahí en adelante dice la Escritura que Dios le continuó hablando, y ninguna de las palabras que recibió el profeta Samuel desde el tiempo de su juventud, ninguna de ellas quedó sin cumplirse. Esto nos enseña también a otras personas, algunas hermanas también. Dios le pudiera hablar de otra manera. A muchos de nosotros nos habla abriendo nuestro entendimiento, y leemos la Escritura y entendemos cosas que antes no las habíamos entendido. Creo que hemos leído diferentes partes de las Escrituras, y en algunas ocasiones pues nos emocionamos, nos ponemos, creo que impresionados, admirados, porque Dios nos da a entender el significado de estas palabras, y nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu lo logran entender. Ahora, cuando lo entendemos, es cuando también vemos la necesidad de poner en práctica esa palabra que el Señor nos está enseñando. En algunas ocasiones, la palabra quizás no es para usted, no es para mí, pero es para alguien a quien usted lo ha tenido en oración, está pensando en una persona, estamos pidiendo por una persona, Dios habla, y a algunos les dice: esta es la palabra que vas a hablar con fulano de tal, con mi siervo, con mi hija, etc. Hace algunos días una persona me dijo: pastor, quiero decirle que estábamos en una reunión, y hubo una persona que se refirió a usted y habló con disgusto, habló como con enojo. Y yo dije: pues, ¿por qué? Si yo no le hice nada, ¿verdad? Parezco que sí, soy así como medio raro, pero ya me di cuenta que no ayuda a hacer el mal a otras personas. Me dice: bueno, parece que estaba disgustado, él estaba diciendo que usted estaba hablando de él. Y le dije: hace tiempo que ni siquiera hablo, no está aquí en la ciudad, está en otro estado. Y le dije: bueno, pero sin embargo me preocupa que piense eso,
Le dije a la persona que me estaba diciendo, no sé si te preocupa que yo hable con este hermano y que le diga que me di cuenta de que él piensa que yo estoy hablando mal de él. Le dije, no sé si te preocupa, y yo digo que tú me dijiste. Le dije, le voy a decir con la intención, no de expresar mi malestar, no de expresar que me siento ofendido, sino le voy a decir que el Señor ha puesto en mi corazón que hable con él, porque yo quiero ganarme y conservar la relación con mi hermano, porque tenemos muchos años conociéndonos, somos amigos. Le dije, no le voy a reclamar, no voy a expresar un malestar, no lo tengo, pero el Señor me habló haciéndome recordar, si tu hermano tiene algo contra ti, entonces busca a tu hermano y procura reconciliarte, pero gánate a tu hermano. Yo dije, tengo que hacer eso. Entonces es una palabra que el Espíritu me hizo recordar, está escrita, me la hizo recordar, y entonces yo sabía, tengo que accionar de manera que voy a platicar para ganármelo, no voy a platicar para discutir, etcétera, y voy a platicar con él para conservar esa amistad que hemos tenido durante años. Tan pronto como pude, no pasó mucho tiempo, le llamé por teléfono, le dije, quiero hablar de esta situación. Me dijeron que usted expresó que yo estoy hablando de su vida, de su persona, y le dije, quiero decirle de ninguna manera. También le aclaro y le adelanto, hemos sido amigos, hemos sido compañeros, de ningún modo estoy dispuesto a perder su amistad y también ese compañerismo. Entonces mi intención es reconciliarme y ganarme y conservar esa amistad y esa hermandad en una buena relación. Me aclara y me dijo, no, yo ni dije su nombre y ni siquiera estaba pensando en que referirme a usted. Si estoy pasando por situaciones difíciles, me han dolido, hice referencia, pero de un momento di su nombre. Yo dije, bueno, está muy bien, me quedo tranquilo. Y dice, no, quédese tranquilo, no hay ningún problema. Y dije, también, entonces yo no tengo ningún problema. Así que quedamos sin problemas, ¿verdad? No terminamos en problemados, terminamos sin problemas. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el Espíritu me habló y me dijo, habla, gánate a tu hermano y conserva la amistad. Algunas otras personas, Dios les habla a través de un don espiritual, personas en las iglesias o personas a veces de otras congregaciones donde hay un mensaje, dice, oh, quería hablarte, Dios me habló, puso una palabra en mi espíritu y te la quiero compartir. Dios habla muchas veces, Dios habla de muchas maneras, pero una de las cosas que sí dice la Escritura es que cuando vamos aprendiendo lo que es el valor de la palabra del Señor, hoy vamos a hablar de lo que está produciendo la palabra, y lo que produce en nosotros es fe. De hecho, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el poder recordar que alguien le predicó, le habló, le dijo amablemente acerca de la esperanza, de la restauración, del perdón, de la recuperación, de liberación, de transformación. Alguien que se acercó a su vida, es porque tenía toda la intención, el amor y la compasión para hablarle acerca de la esperanza que tenemos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado algunas veces de esto, y siempre que haya oportunidad recordaremos el amor de Dios, la misericordia y la compasión que Él mostró para con nosotros, poniendo en un corazón que durante años posiblemente estaba endurecido, poniendo en una mente que tenía unos pensamientos y dábamos por hecho que eran pensamientos más valiosos que la palabra del Señor. Teníamos costumbres, algunos teníamos costumbres religiosas, ¿verdad? Y eso era un terrible obstáculo, un muro, una muralla que impedía que nosotros pudiéramos tener
en nuestro corazón fe para poder decir inmediatamente: sí, Dios, yo creo y creo en mi Señor y Salvador Jesucristo. Pero posiblemente eso en algunos de nosotros tardó años, pero gracias a Dios llegó el día, llegó la hora. El Señor nos ayudó, conocimos a Jesucristo, creímos en Jesucristo, ahí se mostró el favor de Dios. No sé si le da un aplauso al Señor nuestro Dios. Cosas que quizás algunos de sus familiares o compañeros o amistades no comprendieron. Ellos hubieran querido que usted y yo siguiéramos en esas costumbres vanas, ¿verdad? Otros que siguiéramos en la idolatría y la religiosidad, y otros que siguiéramos en una vida desordenada. Pero gracias a Dios, ahí es donde usted recuerda que esa palabra fue dejando confianza, seguridad, fe en Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la vida de algunos de esos hombres que antiguamente también vivieron mediante la fe, se dieron ejemplos, leemos ejemplos, hay muchos en el capítulo 11, ejemplos de personas que creyeron a Dios, creyeron a la palabra del Señor nuestro Dios, más que a sus pensamientos, más que a sus sentimientos, más que al dolor, más que al sufrimiento. Fueron personas que, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda también del Espíritu de Cristo, fueron personas que lograron tener esa confianza, de manera que dice la Escritura que incluso hubo mujeres las cuales fueron privadas o separadas de sus esposos. El versículo 35 dice: mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Esto quiere decir que hubo mujeres que fueron privadas de sus esposos y tenían la esperanza de que fueron libres. Cuando se dieron cuenta de que fueron muertos o asesinados, todavía continuaron creyendo y dijeron: pero nosotros vamos a recibir mediante la resurrección. Y dice que pudieron haber sido familiares, hijos o hijas, y esas mujeres se mantuvieron con la seguridad de que sus familiares iban a ser nuevamente encontrados, iban a tener nuevamente una relación en el tiempo de la resurrección. O sea, creían en la resurrección de los muertos, creían que un cuerpo muerto y un alma separada del cuerpo, creyeron en el poder de Dios, que llegaría el tiempo donde el cuerpo muerto iba a ser transformado y el alma otra vez iba a ser unida, y el espíritu de las personas iba a ser otra vez unido e iban a volver otra vez a la vida. Usted y yo tendríamos una idea, quizás usted ha tenido esos tiempos dolorosos y creemos hoy, podemos decir: creo que en esos momentos ni fulano, ni sutano, ni nadie humanamente me ayudó. Usted puede dar testimonio y decir: el único que me pudo ayudar, porque creí hasta el momento en el que Él dio una respuesta, dio consuelo, creí que el Señor es fiel y el Señor me ayudó. Cada quien tiene parte de historia, de acontecimientos, cada quien tiene experiencias, y usted y yo podemos decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. En un momento de debilidad, en un momento de pocas fuerzas, en un momento de enfermedad, en un momento de situaciones humanamente difíciles, porque nos encontramos a veces con personas o nosotros mismos, donde nuestra humana naturaleza a veces quisiera una respuesta rápida. Dios responde en el momento donde se termina la prueba de nuestra fe, porque nuestra fe es probada. No es para hacernos daño, pero el ser probados en la fe es porque dice la Escritura: cuando se prueba la fe y pasamos ese tiempo de prueba. Recuerde que fe es confianza. Yo confío en Dios. Si Dios lo permite, Él va a decir: vamos a probar tu fe. ¿Por qué? Porque a veces es una fe basada en lo natural. Es una confianza basada en lo material. Es una confianza en la que yo confío en mí mismo. Y Dios dice: vamos a probar tu fe. ¿Por qué? Porque la fe es también probada
como cuando se prueba el oro, ¿verdad? No el oro, el cotorro, el perico, sino el oro. Dice que cuando se prueba el oro, cuando está en ese proceso de purificar y de quitar toda esencia, todo químico separado o que no es parte del oro, entonces se pasa por un proceso por fuego hasta que se queda limpio, si no me equivoco. Pero nuestra fe es algo así. Se hizo una comparación. Cuando la fe nuestra es probada, Señor va a probar nuestra fe, nos va a permitir que experimentemos ciertas cosas que humanamente nos tenemos que dar cuenta. Yo no puedo, no sé cómo hacerle, no tengo una respuesta. Así que en medio de lo que es el dolor, en medio de la necesidad, nuestra confianza y la declaración de nuestro corazón y de nuestros labios es: Señor, yo creo en ti y aquí estoy para que tú hagas como tú quieres. Decíamos hace rato en ese coro que heme aquí, aquí estoy para que tú hagas como tú quieras, ¿verdad? A veces cantamos bien bonito, ¿verdad? En el tiempo de la prueba quisiéramos que fuera real y que fuera rápido, pero a veces Dios tiene otra manera de tratar con nuestra humana naturaleza, nuestra confianza natural. Pero Dios quiere que nuestra fe después de la prueba también sea como el oro, que sea hallada nuestra fe en gloria, en estima, con una fe genuina hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué Dios permite eso? Si usted no lo entiende, yo tampoco. Un día le vamos a preguntar: ¿por qué, Señor, me permitiste? Si a mí no me gusta el dolor, ni la tristeza, ni la pobreza, ni la escasez, ¿y por qué? Y Dios va a decir: acuérdate que de todas maneras te sostuve, te protegí, te guardé, no te hizo falta nada. Usted se da cuenta de que este consejo vino porque en aquel tiempo era necesario que los creyentes de aquellos días conocieran la realidad de lo que es la fe. La fe que dice la Escritura que nos hace tener paciencia y esperar, darnos cuenta si estamos seguros y convencidos de que estamos esperando que acontezca algo que todavía no lo vemos. Muchos hombres desde el Antiguo Testamento, dice, pasaron por esas situaciones y recibieron la aprobación. La aprobación se traduce, recibieron testimonio. ¿Testimonio de qué? De que tenían fe. Testimonio también, como dice la Escritura acerca de Abel. Abel alcanzó testimonio. ¿Quién le dio testimonio? De que las ofrendas que él presentaba a Dios eran mejores que las que presentaba Caín. Dice la Escritura, el versículo 4, él alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién dio testimonio? Dios dio testimonio de sus ofrendas. Hasta ahí lo que nos enseña es lo siguiente. Note usted qué cosas que a veces parecen pequeñas para algunos de nosotros, a veces también las descuidamos, a veces no la creemos y por eso no la hacemos. Pero Dios se da cuenta de las ofrendas incluso que usted y yo le presentamos a Él. Dios da el testimonio de los que son justos, porque el justo quiere decir que está actuando rectamente. Entonces Abel recibió testimonio de que estaba haciendo bien. Valía el esfuerzo, valía también, tenía importancia el tiempo que él tenía para buscar del rebaño que él pastoreaba. Era importante tomar el tiempo para seleccionar lo mejor del rebaño, y Dios le dio testimonio y dijo: estás haciendo algo recto, me agradan tus ofrendas, me agrada la forma interna que está dirigiéndote e impulsándote para que en el momento de la ofrenda me ofrezca lo mejor. Algo que sucedió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no estaba mirando siempre en el templo a ver quién ofrendaba, quién no ofrendaba, pero dice que en cierta ocasión estaban en el templo, de pronto encontró que llegaban los hombres que tenían abundancia de riquezas,
y llegó una viuda, y la viuda llegó y puso todo lo que tenía, el sustento, y el Señor honró a aquella viuda. Quiero decirle que hay cosas que cuando nosotros estamos ejercitando la fe, la confianza, la seguridad de que Dios existe y de nuestras acciones, Dios se da cuenta si tú tienes un corazón también, está dispuesto a darle lo mejor, aunque sea lo poco, pero que lo haces con todo tu corazón porque sabes que es para honrar a Dios. Las personas que en ocasiones no tenemos fe, tenemos muy poca fe, o nos distanciamos mucho, o tenemos otras ideas. A veces pensamos que no es necesario, que no es importante. Dios daba testimonio, Dios da testimonio de cómo es que nosotros nos acercamos a Dios. Fíjese que esto es interesante porque dice la Escritura que el testimonio que recibió Abel, también Caín recibió testimonio de que la ofrenda que él estaba dando no era grata delante del Señor, y le dio tiempo para un cambio. Pero Abel dice que estando él muerto, porque Caín lo mató, sigue hablando por medio de su fe. O sea, es un ejemplo que nos sigue hablando acerca de cómo es que el Señor dio testimonio de él, lo que Abel hizo, el tiempo que se dio para escoger y presentarle lo mejor al Señor. Dice que estando muerto sigue hablando. El mensaje que habla después de su muerto es después de la muerte de Abel, que sigue hablando acerca de su fe. Las personas que tienes cerca de ti, las personas que te contemplen y te conozcan fuera o dentro de la iglesia, van a ser personas que se van a dar cuenta, y si un día te recuerdan, te van a recordar porque tuviste fe. Creo que es muy interesante poder observar en este tiempo cuán terrible es el ataque, es la resistencia, es el rechazo, es la burla, el menosprecio, el desafío que está haciendo, hermanos, diferentes grupos en contra de la existencia de Dios. ¿Qué quiere decir? No creen. Estamos hablando de lo que está ocurriendo últimamente. Para ellos es mucho más importante sus ideas, y claramente que están planificadas porque es un programa que está con el propósito de hacer dudar de la existencia de Dios, de hacer dudar de esta vida de fe en Dios, de hacer dudar a cuantas más personas puedan ser contaminadas para que tengan en poco, rechacen o hagan expresiones de burla acerca de la existencia de Dios y de la existencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el programa, y por eso continúan con una y otra forma de expresar ese rechazo terrible hacia la existencia de Dios. Dios dio testimonio aun cuando Caín mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran justas y porque Caín era del maligno. Caín aprendió un estilo de vida diferente y lo aprendió de parte del diablo. El apóstol Juan fue el que dijo: ¿por qué lo mató? Porque las obras de Abel eran justas y las de él eran injustas. Y también lo mató porque él tenía la naturaleza y aprendió como es el diablo, así aprendió Caín. No cabe duda que muchos de estos programas y esa multitud de personas en contra de Dios también son hijos del diablo. La Biblia enseña que por el fruto, por las acciones, se conoce quiénes son de Dios y quiénes son del maligno. Cuando Enoc fue trasladado, Enoc quizás sea el personaje que muy pocos conocemos, pero este hombre también fue un hombre con fe. Se le dio una promesa: vas a ser trasladado, de la tierra vas a ser llevado al cielo, a alguna parte del cielo. No vas a ver muerte, no vas a experimentar muerte. Y este hombre creyó. ¿Cuándo surgió este hombre? Antes de los tiempos, de los días de Noé. Ahí se habla de la historia de Noé. Qué interesante que un hombre durante el tiempo de su vida le dicen: no vas a ver muerte. Ojalá y así tuviéramos nosotros, no estaríamos preocupados en comprar un lugar en el cementerio.
ni tampoco un nicho de esos hermanos que nos dijera el Señor, no vas a ver muerte. Pues amén, Señor, no, ¿para qué compro el, verdad? El terreno. Sí. Pero bueno, no siempre Dios habla y no lo dice a todos. A lo mejor si nos dijera, sí vas a morir, a lo mejor nos morimos antes de tiempo. Pero lo que le quiero decir es, usted observa cómo la fe en la vida a través de la historia de hombres y mujeres siempre ha sido parte importante. No sé si usted dice, gracias a Dios que nos está fortaleciendo a nosotros nuestra fe. Pero vamos a llegar al punto del versículo 6 donde dice, léalo conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahora nos lleva a algo más práctico. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Esto es práctico, esto es necesario, esto es para practicarlo. Es necesario, no es algo que podemos hacer a un lado, no es algo que no sea importante, es algo que debe de ser parte de nuestra vida. La fe. El que se acerca a Dios crea que Él existe. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo hemos aprendido algunos de nosotros que podemos acercarnos a Dios? Y Dios está en el cielo, ¿verdad? Para dar una expresión que el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde habitar. Cuando también dijo, nadie llega al Padre si no es por mí, quiere decir que hay una forma de acercarnos. Hay una forma de alcanzar esa unidad, esa conexión, esa comunicación. Hay alguna forma que ya inclusive vimos anteriormente, la vida de los antepasados, la vida de Abel, la de Enoc. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué es lo que usted recuerda? Alguien le va a preguntar a usted y dígale, yo no entiendo cómo es que me puedo acercar a Dios. Máximo que si en la vida pasada nos decían, usted se va a acercar a Dios si usted le ruega a un santo, ¿verdad? Si usted le ruega a una deidad que se declara santa o santísima, y nosotros decíamos, bueno, pues si yo me acerco y hago alguna otra ritual, ceremonia, pues seguramente entonces que Dios, me estoy acercando a Dios a través de alguien o de algo. Pero alguien a usted le va a preguntar, ¿cómo dice usted que puede acercarse a Dios? Ahora estamos aprendiendo la verdad. Si alguien le pregunta a usted, ¿cómo me puedo acercar a Dios? ¿Qué le diría a usted? Por medio de la oración, por ejemplo. Si es cierto, porque la Escritura dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Es el inicio. ¿De qué otra manera usted pudiera decirle a alguien cómo acercarse a Dios? Si no es creyente, ¿cómo se va a acercar a Dios? Si cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, en su muerte, en su resurrección. ¿De qué otra manera, ya aprendimos, lo leímos hace rato, de qué manera usted y yo podemos acercarnos a Dios? Por la fe. Yo creo, he oído, creo que Dios existe. No lo puedo contemplar, pero estamos aprendiendo cómo es Él. Dios es amor, Dios es paz, Dios es misericordioso, grande es el Señor, etc. ¿Cómo se acercó a Abel? Por medio de la fe. Y por la fe, la obra que lo hacía acercarse a Él, la fe con obras era, yo creo que Dios existe, voy a acercarme por medio de esta ofrenda para honrarle. Es un ejemplo. También dice la Escritura que el que se acerca a Dios, si usted tiene un tiempo de oración, ese es el momento que usted puede creer, decir, tengo este tiempo de devoción, de dedicación. No decimos, me voy a acercar a Dios, excepto que algún canto, algún himno nos ayude y decir, acércate a Dios, ¿verdad? Quiero estar contigo. Eso quiere decir, yo quiero acercarme. Después de un día de actividades, difícilmente de concentrarnos para estar con canto, con la alabanza, con la adoración, nos acercamos a Dios.
Después de un día de ocupaciones, tener un tiempo donde decir, ok, ahora sí es un tiempo de intimidad, es un tiempo de oración, es un tiempo de alabanza, es un tiempo de la lectura de la palabra, porque dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, es útil para que yo sea preparado completamente. Entonces yo me estoy acercando a lo que es la expresión de Dios, y eso indica, en los días de nuestro Señor Jesucristo, muchas personas que se acercaron a Él creyeron. Algunos se acercaron. Aquella mujer dice, si tan solo toco el borde de su manto, o sea, no estaba cerca, pero dice, pero creo que si me acerco y logro tocar el borde de su manto, voy a ser sana. Y así fue. Algunas otras personas creyeron y dijeron, si yo le pido al Señor, por ejemplo, aquellos ciegos hicieron detener al Señor Jesús porque gritaban, ten misericordia de nosotros. Jesús se detiene y dijo, ¿qué quieren que haga? Que veamos, que vean. Y dijo, conforme a su fe se ha hecho. Entonces hay un acercamiento mediante el diálogo, mediante la petición, mediante la ofrenda, mediante el canto, mediante lo que es la meditación, el pensar en la palabra del Señor, en la lectura, lograr recibir de Dios el entendimiento, el tiempo de adoración. Ahora lo interesante, y termino con esto, dice la Escritura, el que se acerca a Dios creyendo que Él existe, Dios le va a recompensar. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto. Jesús en alguna ocasión dijo, si vosotros como padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará a ustedes buenas cosas, incluyendo, y dijo, el Espíritu Santo de Dios? Mire qué clase de bendición el Señor tiene para aquellos que nos acercamos. Si dice la Escritura que nos acerquemos, siempre es una invitación. Para algunos de nosotros que de pronto nos alejamos de la palabra, creo que usted y yo hemos sentido el tiempo, quizás por diferentes cosas, hasta de no congregarnos por algunos días. Pero después, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente mal? ¿Se siente culpable? No debería de ser así. Más bien debería de ser, me siento tan necesitado que necesito entonces buscar el momento para acercarme. Y quizás no pueda estar en la congregación, pero quizás en su casa. Y ahí ese momento tan especial. ¿Qué es lo que sucede? Lo que dice la Escritura, Dios tiene tantas bendiciones, tantas dádivas, dones espirituales. Por eso está escrito, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hermanos y hermanas, es necesario tener fe, pero es necesario creer que Dios tiene todavía tantas bendiciones para su vida y para mi vida, pero que Él las da todo aquel que se acerca creyendo que Él existe. Es imposible agradar a Dios, pero es posible agradar a Dios cuando nos acercamos creyendo que Él existe. Cuando no nos acercamos creyendo en su existencia, no se puede agradar a Dios. Agradar significa causar que se alegre el corazón, que se complazca, que se deleite. Así que recordamos esta noche, todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe. Y Dios tiene tanta bendición que está por derramarla en su vida, en mi vida, en los jóvenes y hasta en los niños, en los siervos y en las siervas del Señor. Y esas bendiciones son materiales, son de carácter también moral para el bienestar de nuestra alma,
y también son espirituales. Esta noche el Señor fortalezca nuestra fe para decir: creemos que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscamos. Quiere ponerse de pie y le decimos: Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón, que hoy podemos decir: tu palabra, Señor, es la que trae fe, seguridad, confianza en tu existencia, pero también en tus promesas. Alguien dice conmigo: fe en la existencia de Dios, pero fe en las promesas de Dios. ¿Qué es lo opuesto a la fe? Es la inseguridad, es la duda, es la incredulidad. Pero el Señor nos dice, y el autor de la carta dice: cree que Dios existe. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Muchos hombres y mujeres desde los tiempos pasados han recibido testimonio de haber agradado a Dios. Y cuando Dios se agrada de aquellos que expresamos confianza y seguridad, convicción en Él, Dios te recompensa. Padre, concédenos. Alguien dice conmigo: Señor, concédenos que tengamos fe en el tiempo de la oración, en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de adoración, en el tiempo de oír tu palabra, en el tiempo, Señor, de necesidad, en el tiempo de prueba, en el tiempo, Señor, de dificultad, en el tiempo, Señor, de lucha espiritual, en el tiempo donde nuestra naturaleza humana quiere inclinarse y separarse de ti. Que ahí tu Espíritu nos ayude. Dígale que tu Espíritu Santo me ayude para acercarme más a ti, no para alejarme, para acercarme más y más a tu presencia. Quiero que haga esta tarde juntamente conmigo esta declaración y decirle: Señor, tú eres fiel, tú existes. Yo lo creo, Señor. Tenemos testimonio, pruebas a través de tu palabra, de la creación, de la obra de tus manos, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó, y el Espíritu Santo que nos da testimonio de que es verdad. Dígale conmigo: Señor, las peticiones, las necesidades materiales, la necesidad de esa salud en el cuerpo, la necesidad de un trabajo, hoy, Señor, declaramos que mientras nos acerquemos a ti creyendo que existes, viene esa bendición, viene esa bendición. Porque tú has prometido recompensar a todo aquel que se acerca a ti creyendo que existes. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte al Señor? Son
Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por esa reunión, Señor, porque tu presencia se ha movido en medio de nosotros, Señor. Gracias porque nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra, Señor, a través de tus siervos, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, Padre, hasta cada uno de nuestros destinos, Padre. Te pedimos que tus ángeles acampen alrededor de nuestros vehículos, Señor amado, y te pedimos que tú nos bendigas, Señor, en esta semana, Padre Santo. Gracias, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Antes de irse